Bien, regresamos, estamos con David de la Torre, socio de Ernst & Young, con quien vamos a hablar sobre el sistema tributario en el Perú. David, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa. Buenas noches, Juan José, gracias por la invitación. Bien, para empezar, para estar un poco con la información completa, quisiera por favor que nos describas el sistema tributario peruano. ¿Cuáles son los impuestos que tenemos? ¿Cuál es la estructura? ¿La recaudación? El sistema tributario peruano está estructurado sobre tres grandes tributos: los impuestos, las contribuciones y las tasas. Los impuestos son aquellos pagos que tienen que hacer los contribuyentes sin esperar nada a cambio del Estado. Típicamente el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, los derechos arancelarios, etc. Luego tenemos las contribuciones, que son aquellos pagos que tienen que hacer los ciudadanos al Estado en tanto hayan obtenido un beneficio del Estado. Típicamente la contribución por obra, es decir, el Estado hizo una obra pública cercana, por ejemplo, a un predio el que yo tenía, ese predio aumentó significativamente de valor, yo tengo que contribuir por tanto al Estado. Y finalmente tenemos las tasas. ¿Qué son las tasas? Son pagos que tienen que hacer los ciudadanos al Estado por servicios que reciben. Esos son los tres grandes tipos de tributos que conforman el sistema tributario nacional. ¿Y cuál es la estructura de recaudación de cada uno de estos tres? En el tema de las tasas, la recaudación no es relevante en términos de aporte de ingresos al Estado, porque su lógica es la de cubrir los costos del servicio. ¿Okay? El Estado no va a generar excedentes. ¿El total cuánto es? ¿5%? ¿3%? No llega ni siquiera a 3%. Ni siquiera 3%. Son básicamente fuentes de ingresos para gobiernos municipales o locales. Correcto. Estamos hablando de típicamente la tasa por tramitar un expediente, alguna tasa por serenazgo, cosas por el estilo. Para tramitar el DNI, el pasaporte. Tal cual. Entonces, ¿y en contribuciones? Son muy poco usadas hoy en día. En años pasados, las tenemos muy poco vigentes actualmente. En años pasados estuvo la contribución al FONAVI hasta que nos dimos cuenta y el Tribunal Constitucional nos hizo ver que realmente estábamos frente a un impuesto. Claro. ¿Okay? Entonces, se ve muy poco obras que hayan generado un valor tan importante. ¿Contribuciones también entonces serán qué? ¿2%? ¿1%? No, menos, mucho menos que eso. Bueno, entonces el 98-99% de la recaudación es por impuestos. Tal cual. Estamos hablando de los impuestos. Y dentro de los impuestos tenemos algunos rubros muy relevantes. Tenemos los impuestos a la renta, los impuestos al consumo y los impuestos a la propiedad. Básicamente en tributación, cuando un Estado decide cuáles son esos signos de riqueza, de capacidad de aportar a los gastos nacionales que los contribuyentes tienen, que los ciudadanos tienen, sobre los cuales el Estado siente que tiene derecho a exigirles que contribuyan a pagar esos gastos, está buscando tradicionalmente tres señales. La primera es: tienes mucha riqueza, ganas mucho dinero o ganas dinero suficiente para exigirte que contribuyas. El segundo es: consumes. Y el tercero es: tienes patrimonio, tienes bienes. Comencemos por el tercero. Tenemos ahí el impuesto al patrimonio predial, a los que son dueños de casas, el impuesto al patrimonio vehicular, a los que son dueños de autos, básicamente autos nuevos, el impuesto a las embarcaciones de recreo. Estamos hablando de patrimonios relevantes. Correcto. Ahí tengo una pregunta. Si uno ya pagó, ya tributó cuando produjo, y con los recibos de esa producción, el esfuerzo de tu trabajo, tú decides comprarte una casa, un carro, ¿cuál es la lógica detrás de que te sigan cobrando tributos por algo que tú ya tributaste y que fue con lo cual pudiste comprar un activo? Ahí lo que están es desincentivando el ahorro, digamos, a través de bienes. Sí, dependiendo del alcance que tengan estos impuestos. Obviamente se trata de captar representaciones de patrimonio significativas. Ejemplo, una embarcación. Ejemplo, un auto nuevo, bajo cierto... O sea, están castigando el éxito, básicamente. No castigando el éxito, exigiéndole a algunas personas que tienen una mayor capacidad de contribuir, que contribuyan. Pero eso ya lo hicieron cuando pagaron impuestos por el trabajo. Es en adición al impuesto al trabajo, si es que la renta vino del trabajo, porque no necesariamente, como vamos a conversar en un instante, la ganancia fluyó del trabajo, puede haber fluido del rendimiento del capital, de la empresa, etcétera. Pero sí, y lo mismo ocurre, Juan José, con el tema del consumo.
Porque el segundo rubro que Eso es tú... peor, ¿no? No necesariamente. No ¿Cuál es necesariamente. la lógica detrás de imponerle un impuesto por ejemplo, el consumo de alimentos? Son diferentes. Tú estás buscando, el legislador está buscando, el Estado está buscando espacios con los cuales se manifieste que tienes distinta capacidad para contribuir. ¿Ok? El impuesto a la renta captura un espacio de capacidad, pero de repente no es todo. Y dices, ok, Pero ¿no es mejor en todo caso alinear los tributos a los incentivos? Entonces yo por un lado no castigo, sino recaudo a través de lo que el Estado provee de servicios, pero incentivo a través de no castigar, digamos, los esfuerzos, el trabajo, el ahorro, el éxito, para que hayan más personas interesadas es en una decisión de producir. política fiscal. ¿Cuántos tributos mayor. tiene el Perú? Tiene mucho menos que en los 90. Tenemos muchísimo menos que en los 90. Lo cual no es necesariamente bueno, porque en los 90 éramos un país fallido justamente por eso, ¿no? Y en adición a ello, frente a lo que uno encuentra en otros países en cantidad de tributos, el sistema tributario peruano hoy día no es excesivamente complejo. ¿Cuántos tributos tenemos? Tenemos el impuesto a la renta, el impuesto a las rentas, el impuesto al consumo, el impuesto al patrimonio predial, el impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto al patrimonio de la propiedad por embarcaciones de recreo, el impuesto a las transacciones financieras, por lo menos los derechos arancelarios, 9, por lo menos 9, relevantes. Correcto. Paraguay es un modelo al que muchas personas han estado viendo como sistema tributario. Creo que tienen 3 tributos y 3 tasas planas, ¿verdad? Pero una economía muy distinta, ¿no? Sí, es cierto. Una economía muy distinta. Acuérdate que siempre cuando hablas de tributación y cuando te vas a la simpleza, estás sacrificando, entre comillas, el espacio de justicia y de capturar realmente la capacidad contributiva. En el Perú, seguramente hay gente que nos ve que recuerda esto, a comienzos de los 90, la declaración de impuestos personales, una declaración en formato larguísimo, y uno ahí podía deducir la carga familiar, los gastos de educación, los gastos del seguro. Entonces uno tenía 7 hijos, pagaba menos que el que tenía 2, y si ellos iban a la universidad pagaba menos que los que no iban, etcétera. Pero era tan complejo y era muy difícil de cumplir por la complejidad y era excesivamente difícil de fiscalizar. Entonces se fue en los 90 a una simplificación y se dijo, bueno, todos tus gastos, o sea, todas tus deducciones son 7 unidades impositivas y tributarias. Y de repente se ha simplificado demasiado hoy en día. Y lo que requerimos es otra vez un punto medio. Correcto. Que permita balancear. Lo ideal para lo que es impuestos es tener, en principio, pocos impuestos que sean sencillos de pagar y con tasas razonables, ¿no? Y sencillo de fiscalizar también. Y sencillos de fiscalizar. En esas 4 medidas, ¿cómo describirías tú el sistema tributario peruano? Creo que tenemos los impuestos que necesitamos. Podemos seguir discutiendo sobre el impuesto a las transacciones financieras, si sigue haciendo sentido, no tiene un impacto fiscal irrelevante. El de la bolsa tampoco tuvo mucho sentido, ¿no? Y dicho sea paso, creó un gran desincentivo a invertir, ¿no? Está ahí el tema y sobre todo ahora en el MILA, tenemos una discusión ahí. Correcto. Pero, por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras se mantiene quizás por el tema del flujo de información. Correcto. Para poder acceder a las capacidades de fiscalización. Y en ese espacio pareciera que estamos en cantidad de impuestos y los impuestos que están son los que deben estar. Correcto. Transacciones financieras, por ahí, algunos aportes un poco que están un poco desordenados. Mucha gente se queja de la presión tributaria peruana es muy baja. Dicen que es 17, 18% y que el promedio debería ser 24, 25. 25 en la región. Correcto. Pero lo que no se toma en consideración es que tenemos una economía informal demasiado grande. Y mientras que tengamos una economía informal tan grande, incrementar la presión tributaria significa seguirle poniendo más impuestos a los que ya están pagando, porque no hay otra forma de subirla, básicamente. Y los que ya están pagando, Pagando bastante, ¿no? Están pagando y están pagando lo correcto, porque normalmente hoy en día las empresas más importantes, las empresas que más contribuyen a la recaudación, las que se denominan empresas mega o las top, las primeras 250 contribuyentes, están siendo sometidas a labores de fiscalización por parte de la Administración Tributaria. ¿Las empresas mineras pagan en total cerca del 53% de impuestos? Digamos, de su carga fiscal. Sí. Sí, pero en su carga fiscal está alrededor de
49, 50. O sea, el Estado es socio, digamos, al 50% de la renta minera. Pero en la industria minera, ese take, esa parte que se lleva del Estado, no está siendo considerado, si comparamos a nivel internacional, una práctica que mate la industria. No, bueno, porque hoy día están con buenos precios, digamos, por encima del promedio y los costos de producción todavía son bajos. Lo importante es que se mida. Claro, el empresario busca márgenes, no busca... Sin duda. Correcto. O sea, podremos poner este tema mucho más en la mesa en la medida que esté matando la industria. Correcto. Eso es inaceptable. Pero siempre hay un margen, un rango para poder... ¿Ustedes han hecho el estudio de cuál es la presión tributaria de los que ya están pagando impuestos? Ese estudio no lo tenemos hoy día disponible, pero es un reto hacerlo. Es un reto hacerlo porque también te genera cierto nivel de distorsión, ¿no? Porque claro, pues si tú tienes una presión tributaria del 16% o 18% y estás considerando que más o menos el 50% de la economía es 45, 50% es informal y más o menos 75% de la P es informal, la presión sobre los que están tributando podría pasar el 24 o 25%. Sí, pero recuerda que uno de los componentes más importantes de la recaudación es el impuesto general a las ventas. Y el impuesto general a las ventas, el incidido económico, el que económicamente toma la carga fiscal más allá de quién paga el impuesto, es el consumidor final. Y normalmente ese consumidor final no es una empresa. Correcto. Entonces hay que ver esa cifra con cuidado. Bien. Vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con David de la Torre de Ernst & Young. Una pausa y regresamos. Bien, regresamos. Estamos con David de la Torre, socio de Ernst & Young, con quien estamos hablando sobre los tributos en el Perú, el sistema tributario peruano. David, entonces cuando ya llegamos a los tributos per se, llámese IGB... A los impuestos. A los impuestos, perdón. IGB, impuesto a la renta corporativo, impuesto a la renta personal... ¿Cuáles son los pesos de esos tributos? El impuesto general a las ventas gana. ¿Cuánto es más o menos? 51% del peso. Ya. ¿Okay? ¿Y el impuesto a la renta corporativo? Debe ser un 30 y tantos % del peso. ¿Y el resto sería impuesto a la renta personal? Sí. Más o menos 15%. Más o menos. Más Correcto. O menos. Ok, entonces, las nuevas reformas tributarias que se han hecho durante este año, cuéntanos un poco cómo afectan a esta distribución de los impuestos. No afectan a la distribución en sí, porque las reformas básicamente lo que traen son elementos temporales. Y voy a dirigirme en primer lugar al impuesto general a las ventas. ¿Qué se ha hecho en el impuesto general a las ventas? Se ha permitido o se ha reducido que en aquellos casos en que teníamos un contribuyente reconocido por la Administración Tributaria al que se le hizo un encargo de ayudar en la recaudación bajo un sistema de detracciones y retenciones, vea reducir, retenga o detraiga menos de los proveedores con los cuales trabaja. Entonces, ¿qué sucede? Esos proveedores van a tener más caja en la mano. Okay. ¿Ha variado la tasa del impuesto general a las ventas? No. ¿Ha variado la recaudación? No. Lo que sí está variando es, para efectos de los proveedores, cuánto dinero van a tener en... Ahora, el impuesto a la renta sí va a variar. El impuesto a la renta varía, sin duda. El impuesto a la renta... Y ahí la esperanza es formar una especie de curva de Laffer, en el sentido de reducir los impuestos, que existan mayores incentivos a reducir. No necesariamente, porque lo que se está manteniendo es siempre este umbral del 32.8 de tasa efectiva entre el impuesto a la renta de la empresa y el dividendo que recibe el accionista, ya sea no domiciliado o persona natural. Lo que está cambiando es que ese 32.8 antes se partía de la siguiente manera. Es un 32.8 neto, un 33% neto, que era... 30% pagaba la empresa y cuando repartía el dividendo era 4.1. Lo que está cambiando es esa distribución. Se baja el 30% a partir del 1 de enero del 2015, ya no es 30%, ahora será 28%, y cuando distribuya ya no va a ser 4.1, sino que se va a aumentar a 6.3. Con lo cual vas a llegar a una tasa de 32.8 combinado. Entonces, ¿qué gana una empresa si va a terminar pagando lo mismo? El tiempo.
¿ok? Si decide no distribuir el dividendo y, por ejemplo, reinvertir y usar ese dinero para hacer más negocio... Es una lógica un poco perversa, ¿no? Porque los empresarios hacen empresa para recibir impuestos. Uno invierte en la bolsa en una empresa, espera que la acción suba, pero también espera dividendos. O sea, al final de cuentas esa es la idea de una empresa. Tienes un grupo de interesados en recibir dividendos, pero también tienes un grupo de empresarios interesados en incrementar su participación en el mercado, en hacer más negocio, en tratar de tener más fondos para incrementar sus unidades de negocio, descubrir nuevos mercados, etcétera. Y ese financiamiento no te está costando, te está ayudando al Estado. Ahora, también es cierto que no hay que sobreestimar a los impuestos. O sea, ¿en qué sentido? No solamente tienes el lado de la oferta, de querer hacer más negocio, sino también tienes que tener el lado de la demanda. Ahora, en estos días, me imagino que muchas empresas deben de haberse estado prestando, deben de haber estado accediendo a préstamos para aprovechar la baja tasa del impuesto a la distribución de utilidades para pagar utilidades guardadas, digamos, que estuvieran en papeles, en libros todavía. Cuando salió el primer proyecto de ley que fue al Congreso en torno a esta reforma, hubo esa preocupación. Sin embargo, en el segundo proyecto que ha sido finalmente aprobado por el Congreso, se ha previsto expresamente que la tasa de 4.1 persigue a toda utilidad generada hasta el 31 de diciembre y por el pasado, las utilidades retenidas. De manera tal que cualquier utilidad que se haya generado hasta el 31 de diciembre del 2014 va a tener una tasa combinada de 32.8. Correcto. Y esa es la idea que tiene en la cabeza el legislador, que seguramente en el 2015 la utilidad que está ahora en la compañía sujeta a la tasa de 28%, cuando sea distribuida, ya sea distribuida en el 2016 y en el 2017, tenga finalmente una carga de 32.8. Esta norma que se ha sacado transitoriamente para la utilidad hasta el 2014, que se distribuya posteriormente, seguramente en el 2015 tendremos una norma similar que nos diga qué va a ocurrir con la utilidad generada durante el 2015, que se distribuye en el 2016, 2017. Quizás, Juan José, hay un tema que está pendiente en la reforma, que es qué pasa con las empresas que son holdings, una empresa holding peruana de otra empresa holding peruana. Porque sí, pues una empresa holding una empresa operativa peruana, la empresa que produce las galletas, que hace las chompas, que hace las máquinas, obtiene una renta en el 2014 sujeta a un impuesto a la renta corporativo de 30% y la distribuye a su holding peruana. ¿Okay? Esa holding peruana que recibe la utilidad como dividendo en el 2015, ¿okay? Tiene una utilidad por ese dividendo originado en el 2014, pero para la holding es un dividendo del 2015, es parte de su utilidad del 2015. Por tanto, ¿okay? Cuando distribuye su utilidad, si aplicamos la regla tal como está, tendría que distribuirla con una tasa de dividendos de 6.8. Entonces, esa utilidad en la operativa habría pagado 30 y al distribuirse el dividendo, 6.3, no 6.8. Con lo cual no se estaría cumpliendo la regla del 32.8, 32.9. Necesitamos una norma para corregir esta distorsión. Muy bien, David. Te agradezco muchísimo por tu visita. Gracias. Bien. Bien, nosotros vamos a una pausa y regresamos.